¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Pueden seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos. Ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante, en unos minutos, estará con nosotros el máster Juan José Dougherty Urrutia. Es experto en Big Data y en multinacionales de Telefónica. Telefónica organizó por 7º año consecutivo el TIC Forum, que es prácticamente una discusión o un diálogo o una serie de ponencias alrededor de hacia dónde está caminando la tendencia de la tecnología para las empresas grandes, para las medianas empresas y para las pequeñas empresas. Incluso, ¿sabe usted que el Big Data, según una ponencia de Dougherty Urrutia, ayudó a los Astros de Houston para ganar la Serie Mundial de Béisbol? Para mentir, uno dice, ¿qué? Sí. Vamos a escuchar más adelante con nuestro amigo Juan José cómo es esto, porque de repente suena como no lo entiendo, pero vamos a entenderlo más adelante en unos minutos con él en la primera parte del programa. En la segunda parte, el juez cuarto de Distrito de la Familia, el doctor José Ramón Barberena, está con nosotros para hablar de la ejecución de sentencias en casos de familia. ¿Sabía usted que los jueces no están de ninguna manera permitiendo que padres o madres, menos en las madres, pero los padres de familia que no quieren pagar pensión a sus hijos, pensiones alimenticias, los jueces están incluso vendiendo casas, vendiendo automóviles y vendiendo cualquier objeto que sirva para responder a la responsabilidad de pagar la pensión a sus hijos? Vimos un caso que es noticia este martes sobre un hombre que estaba en prisión durante 22 días, un hombre de 64 años que no estaba pagando la pensión y que su hijo fue a rescatarlo porque estaba en la cárcel. Es decir, el hermano del muchachito que no estaba recibiendo la pensión tuvo que ir a rescatar a su padre, pagar la pensión para que no estuviera pagando la purga de cárcel. Así que vamos a estar hablando más adelante con el doctor Barberena para que ustedes estén claros de por dónde deben de caminar y por dónde no deben de caminar en el caso de las pensiones de la familia. Así que hagamos y disfrutemos juntos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Con Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo.
Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? La misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en Nicaragua concluyó la reunión que ha tenido con el gobierno y con diversos sectores, entre ellos el sector privado. Para hacer una buena noticia de la conclusión, que de acuerdo al FMI, Nicaragua creció en el 2017 4.9% en el Producto Interno Bruto. Proyectan para el 2018 un crecimiento de 4.6, 4.7%. Las reservas internacionales están sanas, 1.6, más o menos es la cobertura que tiene la cantidad de reservas que, de acuerdo a la información oficial, el Fondo Monetario obtuvo y que son buenas para hacer frente a cualquier situación que se dé en el país. Las exportaciones son otro elemento importante, pero viene el punto que a muchos ha dejado pensando, y es que el FMI insiste en que para salvar al Seguro Social y liquidez se debe subir los años de jubilación. Actualmente en Nicaragua estamos hablando de 60 años para jubilarnos. El FMI no dice cuántos años más, pero dice que hay que subir. Y esto ya ha generado cierta preocupación, aun cuando el gobierno de Nicaragua ha indicado que no está dentro de sus previsiones ni está en su disposición subir los años de jubilación. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno para responder a la necesidad de oxigenar las finanzas del Seguro Social? Vamos a ver hacia dónde es que se va a dirigir los cambios, las modificaciones, porque al parecer lo que se ha hecho hasta ahora administrativamente, porque se han reducido algunos gastos, no es suficiente, sobre todo porque estamos hablando de que de un 6% que debería de ser gastos administrativos del FMI, estamos hablando de un 12 y hasta un 13% en la actualidad, y por tanto las recomendaciones son tomar medidas más drásticas, estructurales, diríamos en buen nicaragüense, para no perder de vista, políticas meramente neoliberales, que es afectar la edad de jubilación. Lo otro que recomienda el FMI es que hay que incrementar el tema de, o mejor dicho, las exoneraciones hay que eliminarlas. Así como se está eliminando el subsidio, que lo ven bien en el tema energético, también hay que eliminar las exoneraciones del sector privado. Y eso, quién sabe cómo lo van a hacer, porque recuérdese que hay una relación muy cercana, constitucional, entre el sector privado y el gobierno. ¿Qué significa reducir exoneraciones? Bueno, según el sector privado, pondría en riesgo una gran cantidad de plazas laborales. Y que eso es medio complicado. Suena difícil, pero vamos a ver cuál es la fórmula que van a ocupar para salvar al Seguro Social. Y por otro lado, la embajadora Laura Dogu confirmó que hay staffers del Senado de los Estados Unidos que van a estar llegando esta semana a Nicaragua y que se van a reunir con todo el mundo, incluyendo con el presidente Daniel Ortega. Parece que Estados Unidos está bastante preocupado por lo que está ocurriendo en nuestro país, está preocupado por eso que se llama NICAAT, está preocupado por la Magnitsky Act, está preocupado por que hayan elecciones libres y transparentes, y se van a estar reuniendo varios staffers del Congreso estadounidense con representantes de la oposición, representantes de los sectores sociales, de la sociedad civil y con el presidente Daniel Ortega. Vamos a ver qué resulta, pues. Se pone interesante la situación alrededor de esto, porque todo hace indicar que hay un diálogo subterráneo
que están buscando cómo generar algún tipo de superación a la crisis que tenemos en nuestro país. Ya en estudio me acompaña Juan José Dougherty Urrutia, máster, experto en Big Data y multinacional de Telefónica, que participó en el TIC Forum, que por séptimo año consecutivo Telefónica Movistar llevó a cabo en nuestro país. Bienvenido, Juan José, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Guatemalteco. Por supuesto. Cercano de aquí, los vecinos del norte. Sí, de los vecinos del norte, correcto. A ver, le decía yo antes de entrar a los comentarios de las noticias del país, que tiene que ver Big Data con el béisbol y esto de que los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial cuando en el 2011 eran de los últimos equipos que estaban en la Grandes Ligas, llegaron hasta la cima, lo más grande. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el béisbol con el Big Data? ¿Qué es el Big Data y cómo se puede aplicar en el béisbol y en las finanzas de las empresas? Ok, bueno, la verdad es que hay muchas definiciones de Big Data que podemos encontrar en Google, en las enciclopedias, en cualquier lado. A mí la que más me gusta y la más sencilla de todas es que Big Data es una herramienta que nos ayuda a procesar grandes volúmenes de datos a una gran velocidad y que incluye una gran variedad de datos. Como usted lo menciona, el béisbol es una industria que se ha visto revolucionada por implementación de esta tecnología, a tal grado que pues, es público que los Astros de Houston tomaron una decisión en el 2011 con el cambio de dueño y le apostaron a esto. Apostaron a que ya no iban a tomar decisiones basadas en lo que se hacía en el pasado, a experiencias, sino en base a los datos. Y le apostaron a eso y los resultados ahí están. Apostaron a estadísticas relacionadas con jugadores no tan caros, así es verdad, jugadores no tan caros en la planilla, pero que tenían buenas estadísticas y que podían dar resultados si se iban juntando uno con otro y hacer un equipo, un staff de equipo que tuviese un mejor rendimiento en conjunto y incluso, según lo que estaba leyendo, cada batazo, cada jugada es incorporada a esta enorme cantidad de datos para valorar si este jugador debe estar en el campo en un partido o no debe estar en el campo en ese partido, así es, ¿verdad? Así es, y tal vez hay que ir un paso atrás. Antes de Big Data viene un gran cambio tecnológico en Grandes Ligas. Ellos implementan un sistema desarrollado por la NASA que incorpora un radar en el campo de juego, donde a partir de ese momento se puede medir todo lo que sucede en el campo. Cualquier movimiento de cualquier jugador en cualquier jugada está siendo medida. Y esto genera una gran cantidad de datos, más o menos 7 terabytes de datos por cada juego. ¡Wow! El cual Grandes Ligas... Tanto por cada juego. Y Grandes Ligas lo que hace es que comparte esta información con los equipos, con todos los equipos, al día siguiente. Entonces, todos tienen la información de todos. Por supuesto, es data cruda. Y hay que procesarla, como decimos. Exactamente, ¿verdad? Ya ahí dependerá de la habilidad de cada equipo en por dónde busca, qué le interesa y cómo lo interpreta. Ahora, hay una frase que creo que es tuya, que el Big Data es un acelerador de ingresos y mejora resultados. ¿Cómo traducimos eso a las empresas? Hablando de béisbol, pasemos a las empresas. ¿Cómo las empresas, pequeñas, grandes o medianas, pueden utilizar el Big Data para generar mejores ingresos? Ok, yo creo que la revolución digital que estamos viviendo actualmente hace que las empresas se vean en la necesidad, forzados a entender de una mejor manera a sus clientes. Yo como consumidor ahora tengo muchas opciones y yo estoy buscando a alguien que me ponga las cosas que necesito en el momento que las necesito. Las empresas necesitan recabar información por medio de sensores, por medio de los rastros digitales que ahora hacemos cada quien con cada movimiento que damos para entenderme como consumidor. Entonces ahí es donde entra el Big Data y por eso yo mencionaba que no necesariamente es para las grandes empresas. O sea, esto es algo que vino para quedarse, que lo necesitan aplicar todos. Necesitamos entender este comportamiento del consumidor, en dónde se mueve, cómo se mueve, cuándo se mueve, para dar nosotros como empresa estar ahí en ese momento que él nos necesita. En Centroamérica, que es nuestro patiecito, como decimos, sí. ¿Cuánto estamos avanzando? El Big Data se ve como algo que lo deben ocupar los países desarrollados, es mucha inversión, yo creo que eso no es para mí, o cómo andamos de acuerdo a otras regiones, por ejemplo.
La verdad es que Big Data es algo nuevo. No es algo que a duras penas, creo que tenemos 3-4 años de historia a nivel global de tenerlo. Por la misma digitalización que vivimos, estas tecnologías que antes tardaban años, incluso décadas en llegar a estas regiones, ahora ya las tenemos. O sea, ya Centroamérica tiene empresas que están haciendo Big Data. Nosotros en Telefónica ya tenemos una buena cartera de clientes donde estamos ofreciendo este tipo de soluciones. Yo creo que esto es algo que más que huirle o pensar que es caro, es de entrarle. Al final no hay inversión cara si el retorno es bueno. Ahora, si no se usan los datos, la competencia lo va a ocupar. Así es. Es una máxima, ¿no? Prácticamente de estos días. Y eso es lo que sucede en el béisbol. O sea, vemos que los Astros de Houston empezaron con esta decisión a finales del 2011. En el 2017 son los campeones. Incluso alguien dijo que a partir de la adquisición de esta manera de trabajo, 2014 decían, en el 2017 los Astros van a ser campeones. Así es. Y lo lograron. Así es. Una revista reconocida de Estados Unidos, Sports Illustrated, hace ese vaticinio a mediados del 2014. Pero a partir de que estaban trabajando con esto. Exacto, porque pues, los periodistas en Estados Unidos tienen acceso a muchas circunstancias que no el público regular no tenemos acceso. Qué dicha. Sí. Este periodista tuvo la oportunidad de estar en... Quedó con envidia que qué dicha, pues aquí es más complicada. Aquí es más complicada la cosa, pero bueno. Sí. Pues este periodista estuvo en el draft con los Astros de Houston y seguramente él había tenido experiencias con otros equipos y él se da cuenta cómo los Astros utilizan los datos para reclutar jugadores. Lo que hacían los Astros en su momento y lo siguen haciendo es que ellos tienen estadísticas de cómo eran las grandes estrellas de ahora a los 16, 17 años. Entonces ellos, al ver un joven de 16, 17 años, empiezan a sacar estadísticas de lo que él puede hacer en ese momento, lo comparan cómo eran las estrellas a esa edad y logran hacer un pronóstico de hasta dónde pueda llegar esta persona en su desarrollo, y en base a eso es que ellos reclutan. Incluso hay jugadores de los Astros que habían sido descartados de otros equipos y que los Astros lo adquirieron pensando y tomando en cuenta las estadísticas que estás mencionando vos. Los datos decían que iba a ser en el futuro, iba a ser una persona que iba a tener mucho éxito. No, y lo que no tan caro, por ejemplo, y no tan caro como podría ser una estrella. Ya, por ejemplo, Morton, creo que es el pitcher de los Astros, que, bueno, lo miraban como un pitcher hasta mediocre, pues, en algún momento. Así es. Hoy día, apostar por él en una cifra es muchísimo más que lo que le costó a los Astros cuando lo adquirieron, que estaba prácticamente desechado de otros equipos. Así es. Lo que sucede nuevamente es la tecnología que va atrás del Big Data. O sea, porque, digamos, al final, Big Data se alimenta de información. Y el sistema de información que instaló en Grandes Ligas en el 2015 es el que revela información que ni el mismo jugador sabía. En el caso de Charlie Morton, el pitcher, él tenía un gran lanzamiento de curva, pero él no lo sabía y no lo utilizaba tanto. Los Astros de Houston se dan cuenta que tiene una de las mejores curvas de las mayores. Entonces le dicen, mira, olvídate de tu recta, vamos a reforzar tu curva. Y cambia radicalmente. O sea, Charlie Morton fue el ganador del Juego 7 de la Serie Mundial. Así es. Me decías que no importa qué tan caro o tan barato es, pero los que te están viendo y escuchando sí piensan, no, hombre, mentira, eso no debe ser así nomás. O sea, un pequeño mediano empresario nicaragüense, ¿qué le diría? Porque para mí siempre yo he pensado que una inversión de esta siempre te va a tener un retorno enorme. Pero hay gente que dice, bueno, pero ¿cuánto debería costar? ¿Y ese retorno cómo será? ¿Lo voy a tener a corto plazo, a mediano plazo? ¿Qué le respondería? La verdad es que hay que quitarse de la mente que Big Data es caro. O sea, partamos de eso. Big Data no es caro. Big Data es accesible. Segundo, es como o sea, yo lo pondría como el que no se sube a este barco, simplemente está diciendo, no me interesa tener negocio dentro de 5 años. Porque mi competencia lo va a hacer. Necesito yo como retailer competir con grandes tiendas en línea, y yo necesito entender a mi consumidor para que él siga prefiriendo tomarse el tiempo, ir a un centro comercial a comprarme a mí, que hacerlo desde la comodidad de su casa. Yo he visto algunos negocios que de pronto aparecen, diríamos así, de la nada, y son altamente exitosos. Estoy casi seguro que en Nicaragua, lo he visto aquí en Nicaragua, han hecho ya este tipo de
de apuestas, porque saben dónde ubicarse, qué tipo de personas llegan, cuál es el tipo de preferencia, qué tipo de productos consume, más o menos en esa línea que se trabaja. Exactamente, eso es, o sea, por eso digo, hay que quitarse qué buen ojo el que tuvo este maje o esta maje de ponerse en este lugar, dice, y nadie ha visto ese negocio ahí, se puso ahí, boom, exitoso, y es casualmente pues tiene que ver con este tipo de estudios. Así es, o sea, al final el que tiene la información, el que tiene los datos es el nuevo petróleo de la época. Y hay que cuidarlo como eso. O sea, lo más rico que tiene un negocio ahora no son sus activos físicos, sino son sus activos intangibles, como son los datos. ¿Y qué tal el foro de hoy? ¿Qué retorno tuviste vos como expositor de la gente que participó? Bueno, yo de entrada, siendo un gran amante del béisbol, estar en Nicaragua, eso es, o sea, hablar con gente que me entiende. No te puedo dar a Denis Martínez aquí porque, bueno, no me dio tiempo, pues. pero imagino que sí te gustaría tomarte una foto con él. No, por supuesto, con el presidente, por supuesto. No, para mí, a nivel personal, una gran emoción el poder tener este foro de gente que entiende el béisbol, que lo vea aplicado una nueva tecnología al deporte, que lo hace tal vez en hacerlo más aterrizado y que les pueda dar algún tipo de idea para implementarlo en sus empresas. Pues el nivel de concurrencia que tuvimos fue muy bueno, muy buenos comentarios que recibimos al final del evento, creo que la gente se fue contenta. Es un término que tal vez no es tan claro el entenderlo, pero al final del evento espero yo que por lo menos la gran mayoría que asistió se va con una buena idea de lo que es Big Data y qué puede hacer en sus empresas. Bien, gracias Juan José por habernos acompañado. Estoy seguro que varios de los que te escucharon hoy en la exposición del foro y los que te han escuchado a través de Café con Vos van a tomar la decisión de apostar a esto, que si no, como decís vos mismo, si no usan los datos, la competencia lo va a hacer y, como decimos, el que dé el paso adelante es el que saca el mejor provecho de esto. Gracias por habernos acompañado. Juan José Duberty Urrutia, experto en Big Data. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos del Juez de la Familia, José Ramón Barberena está para hablarnos de cómo es que se está actuando en la ejecución de sentencias en temas de la familia. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expo Casa del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Cadur, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos.
Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio, el doctor José Ramón Barberena, juez cuarto de distrito de la familia de Managua. Se nos había perdido. Ya me dijo aquí antes de entrar al estudio de que nada que ver con el café, sino que está sumamente ocupado. Yo le creo. Nada que ver que el café no le gusta, el café le encanta, dice. Y gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido otra vez. Ok, buenas noches. Gracias por invitarme a compartir esta noche pues con sus televidentes y su audiencia en este tema pues de familia. Creo que es importante mantener a la población actualizada a veces con el quehacer diario y la responsabilidad que tenemos frente a la misma sociedad en la administración de la justicia. Bien, de acuerdo. Antes de entrar con el tema, doctor, me gustaría que nos hagamos un briefing de cómo está el comportamiento estadístico de los juzgados. Tenemos algunos datos de cómo, por ejemplo, leía que una nota de que la Defensoría Pública logró recuperar un poco más de 5 millones de Córdoba, por ejemplo, en pensiones alimenticias. Sí. ¿Cómo están las estadísticas en los juzgados? Bueno, en el año 2017, en los juzgados de familia ingresaron un poco más de 8.000 causas. De esas 8.000 causas se resolvieron casi 5.000. Estamos hablando que andamos por el 65-70% de respuesta. Sí. Y hoy, en este año, en lo que tenemos el mes de enero, han ingresado 845 causas. De esas en un mes y alguito. En un mes y... Pero nosotros cerramos la estadística para el 31 de enero. Okay. Y estamos hablando 31 menos 8, que fue cuando entramos nosotros a laborar. Y bastante, entonces han ingresado un promedio de 25 causas diarias, más o menos. La pregunta sobre el año pasado, ¿qué pasó con el 35% que no se resolvió? ¿A qué se debe? La mora, por llamarlo de alguna manera. Son expedientes que están en tramitación. Son expedientes que sus plazos judiciales, unos no se han vencido, otros que se han retrasado por la práctica de algunos estudios, por las prácticas de las pruebas de ADN, que a veces nos dilatan de 3 a 4 meses por la cantidad, el volumen que tiene medicina legal, pero sin embargo, ese porcentaje que estamos hablando es un porcentaje bien importante. Claro. Inclusive, estábamos analizando los incumplimientos de la sentencia y andamos como por el 14% de las resoluciones, que esos son los que nos llevan a nosotros a las ejecuciones. Que vamos a hablar de las ejecuciones porque ese es el tema que quería abordar con usted, pero a nivel general, ¿cómo ve usted el comportamiento de la sociedad nicaragüense a partir del Código de la Familia, que entró en vigencia hace unos años? ¿Ha mejorado el actuar del nicaragüense? Y lo digo en este sentido, porque de pronto, cuando hacemos este tipo de programas, la idea es que nos demos cuenta, nos informemos y sepamos actuar como padres, como madres, como hijos, como abuelos, como familia. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de la sociedad nicaragüense a partir de la aprobación del Código de la Familia? Y no solamente eso, sino que ya los juzgados de la familia están distribuidos tanto en Managua como en otros departamentos del país. Bueno, por lo que hace a Managua, el comentario que te puedo hacer es que se siente como que las madres, los padres están tutelando los derechos de sus hijos. Uh-huh. Lógicamente que en la mayoría de los casos quienes salen al frente a demandar en nombre de sus hijos son las madres, uh-huh. ¿Ves? Pero que también hay una cuota importante de padres que también han asumido la responsabilidad. Uh-huh. ¿Ves? En el caso por ejemplo, de los alimentos, que son las demandas de mayor volumen en el tribunal. De las 8.089, la mayoría son alimentos. La mayoría, el 60% tiene que ver con alimentos. Okay. Es que el alimento no va solo en la demanda de alimentos. En el divorcio, si hay hijos de por medio, ahí van los alimentos, okay, a la par. Okay. En los juicios de filiación, principalmente las investigaciones de paternidad, ahí van los alimentos pedidos a la par de la filiación. Uh-huh. Entonces nosotros estamos jugando con un 60-65% donde los alimentos se ven involucrados. Y los alimentos es la base esencial para la sobrevivencia de todo ser humano, ¿ves? Y el cumplimiento de la responsabilidad de los progenitores, que está por la moral y por lo legal, ¿ves? Entonces, sí. En este sentido, pues, como le decía al inicio, el porcentaje de incumplimiento de la sentencia es bajo. Yo decía en la introducción del programa que en ese sentido ustedes también están siendo tajantes con esto.
o se cumple o se cumple. No hay manera de que alguien se la quiera dar, como decimos en buen nicaragüense, de vivo, y que no quiera cumplir con una sentencia emitida por un tribunal. ¿Y a qué me refiero? Ustedes disponen de las herramientas legales para hacer cumplir la sentencia y para ejecutar la sentencia, independientemente de que la persona que esté enfrente diga yo no tengo con qué. Han llegado incluso a vender propiedades, tengo entendido, ¿no? Y viene para que el que está ahí enfrente y que tiene hijos y que tiene responsabilidad responda por ello. Mire, entonces, hablemos del asunto de la responsabilidad para con los hijos enmarcado en los alimentos. Sí. Tenemos nosotros una base constitucional, que la responsabilidad del mantenimiento del hogar es en igualdad de condiciones padre y madre. A veces hay personas que dicen, la Constitución política dice que no hay cárcel por deuda, pero leen solo la primera parte del artículo constitucional. No leen la parte final que dice, excepto por incumplimiento de los deberes alimentarios. Y yo mencionaba ahorita que hay un señor de 64 años que este martes fue rescatado de caer preso o de seguir preso. Tenía 22 días de estar preso. No estaba cumpliendo con el pago de la pensión. Llegó otro de sus hijos mayores a pagar lo que estaba pendiente y quedó todavía un saldito y logró recuperar su libertad. Es decir, aquellos que dicen no me van a echar preso, olvídense. Ahí está el mejor ejemplo de que un señor de 64 años que no estaba respondiendo por su pensión o por su deber, ahí estaba, como decimos, pasando un mal momento. Es que a veces cometemos el error de que nos peleamos con nuestra pareja y como que nos peleamos con los hijos. También. Y la pareja nuestra, sea el hombre, sea la mujer, no tiene nada que ver los hijos en los problemas que nos metemos los adultos. Y a veces adoptamos la posición caprichosa de no quererlo hacer. Así es. Por eso es que el Código de Familia ya en el artículo 320 nos reguló qué pasa con el incumplimiento de las pensiones alimenticias atrasadas. Y nos dice, pueden ser exigidas a través del apremio corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tiene que ir al juicio penal. Allá nosotros en determinado momento nos hemos visto en la necesidad y cumplir con nuestro deber de decretar apremio en audiencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el obligado... Dictar apremio en audiencia. En audiencia, ahí mismo. ¿Por qué? Porque a veces el obligado se pone, a mí qué me importa, yo no tengo, mejor métanme preso. Entonces, y después el ayayay. Entonces, ¿cuál es la posición? Esa es una posición totalmente incorrecta. Una cosa es que yo diga, tengo tanto tiempo de estar desempleado. ¿No? Sí, es un reto. Sí. Ahora, por otro lado, ha habido procesos en que hemos tenido que mandar a subasta bienes. Eso es. ¿Por qué? Porque en familia se ejecuta la parte patrimonial. Las obligaciones que nosotros ejecutamos son de dos tipos: dinerarias y personalísimas. Las dinerarias tienen que ver con el porcentaje de la pensión que me dictaron y no lo he cumplido. Por ejemplo, me dicen, yo no he cumplido un año de pensión y la pensión era 10.000 córdobas mensuales, debo 120.000 córdobas. Nuestra misma norma legal dice que la pensión de alimentos es un crédito privilegiado, está sobre cualquier deuda que tenga el obligado. No es compensable, no la puedo transmitir, es inembargable. O sea, tiene un sinnúmero de privilegios de que nadie la puede evadir. Por ejemplo, me decía alguien a mí, a propósito que iba a tocar el tema, mira, brother, fíjate que cuando me van a pagar en el trabajo, y ahí solo me dan, me dice, lo que queda restando, me dice, después de que me deducen lo de la pensión, me dice, porque le mandó el juez un auto a mi empleador en el que dice, mire, aquí está este hombre, tiene que pagar esto, Después de eso, usted entiende hacer con su empleado, pero a mí págueme. Pero fíjese que esa es la forma más sana de cumplir con la obligación de alimentos para el que es asalariado. ¿Por qué? Porque cuando las parejas nos separamos, nos divorciamos, nos peleamos, no siempre quedamos como amigos. En la mayoría de los casos quedamos con rencores, con sentimientos encontrados, etcétera, etcétera, y que difícilmente vamos a consensuar. A veces se arman discusiones que porque eso que me das no es el 25% porque vos ganas más, y a lo mejor no es cierto, y a lo mejor lo es. Uh-huh. Pero entonces, ¿eso qué es el reflejo de qué? De que las diferencias de adultos las quieren hacer recaer ¿en quién? En los niños y en las niñas. Y esa cosa, esa actuación no puede ser de esa forma.
Ahora, ¿qué pasa? Si a usted le imponen X porcentaje en la pensión y se le manda al empleador para que se lo deduzca, usted ya cumplió su obligación. Y no se ve tentado tampoco a que voy a agarrar este dinero y voy a hacerlo. Que me agarró calentura y entonces tuve que agarrar para la aspirina. O que hoy cumplí año y tenía que ir a almorzar bien. ¿Me explico? O sea, son un sinnúmero de circunstancias que se dan. Y cuando uno está separado, cuando uno ya no tiene la vida de pareja, cuando se acabó el amor, es difícil entonces uno ponerse de acuerdo. Es muy difícil. Ahora, esto de las subastas, ¿cómo es? Y a ver, ¿qué tanto? Y lo pregunto porque cualquiera que esté escuchando, viendo el programa, dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el proceso para subastar un bien de alguien que no está cumpliendo con su responsabilidad? Mire, el Código de Familia, lo que es la ejecución de la sentencia, lo reguló de una manera bien sencilla. Bien sencilla. Dice que la autoridad judicial puede tomar todas las medidas persuasivas necesarias para lograr el cumplimiento pacífico de la obligación. No es de una, pues, como decimos, sino que va escalando el asunto. Va escalando, uno persuadiendo para ver que se cumple. Hay normas que no las contiene el Código de Familia que nosotros tenemos que acudir a la norma supletoria, que es el CPCN. Por ejemplo, el CPCN dice que hay dos tipos de títulos que se ejecutan, los judiciales y los no judiciales. Nosotros ejecutamos títulos judiciales, que son los que emitimos nosotros, las autoridades judiciales, y los no judiciales, que son los que llegan los acuerdos del Ministerio de la Familia o los acuerdos ante notario ya ratificados. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de cumplimiento de la obligación, si yo no pago con dinero y tengo bienes, yo pago con bienes. Por ejemplo, que yo tengo un carro y yo no pagué mi pensión. Entonces, a mí me pueden embargar mi carro. A lo mejor lo que debo son 100 córdobas de pensión y mi carro vale 300. Entonces, tiene que pasar el proceso de subasta. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a, o busco quien me preste y doy los 100 córdobas para llevarme mi carro, o el carro es el que va a ser parte del pago de mis alimentos. Igual con las propiedades. Igualito con las propiedades. Hemos tenido la experiencia de pasar a proceso de subasta propiedades en 2 casos que han estado en mi despacho, han pagado antes de que se llegue a la subasta. me imagino que esa presión debe ser grande. Me imagino, pero lleva un procedimiento técnico, pues tampoco es al capricho de que aquí está la casa y con esto me vas a pagar porque yo quiero. Ahí hay que hacerle un avalúo a la propiedad para ver qué valor tiene, cuánto debes. Si vos tenés, ¿tiene desproporcionada la medida también? No, es que en ejecución es tanto por tanto, es una multiplicación sencilla. ¿Me explico? Y que al final, pues... A ver, vamos a los ejemplos. Entonces, porque los ejemplos sirven para que la gente... Claro. Me están demandando porque no he pagado 200,000 córdobas. Eso debo. Tengo un carro que vale $6,000. 200,000 córdobas, ¿cuánto es en dólares? 800. Pues, a ver, no digo... Era por 6,000. Sí. Entonces, es decir, ¿cómo hacen para conciliar cuando... Y si el carro vale 15 y yo debo 200,000 córdobas, ¿me vas a quitar mi carro y vas a pagar los 200,000 córdobas y me voy a quedar sin carro? No. Por eso le digo, para que la gente entienda. Por eso en el proceso de subasta se hace la valoración del bien. Y repito, pongámosle que yo debo 100 córdobas y mi carro vale 300. Y no hay nadie que lo compre. Entonces, quitan tus 100 y regresame los 200 que faltan, que ese es mi vuelto. Okay. ¿Me explico? No es pues que porque vale 100 córdobas y vale 100 córdobas y debo 50 y se va por los 50 el carro, no. Pero como les repito, en la práctica, 2 experiencias en lo personal que he tenido en el despacho han pagado antes. ¿Por qué? Porque han ido a buscar cómo prestar el dinero y aquí estoy. Hay que pegar carrera, mano. Y ahí entregan el dinero en la mera audiencia. ¿Cuánta resistencia encuentra usted en términos generales, sobre todo en los hombres, porque es en los hombres esto más, no voy a decir que las mujeres no, pero más que en las mujeres definitivamente? ¿Cuánta resistencia hay en el hombre para cumplir con la sentencia? Mire, en el caso de su juzgado, el asunto yo no le mediría más como resistencia, sino que lo miraría hasta dónde nosotros, cuando cumplimos las obligaciones, las cumplimos a como se dictaron.
porque mucho ocurre en la práctica. Que dictamos la sentencia, después se reconcilian, a lo mejor se dijo que usted iba a depositar en la cuenta bancaria de la mamá de su hijo. Ya reconciliado, ya no deposita nada. Y después se vuelven a pelear. Ay, mamita. Entonces llega a decir, mira, aquí está mi estado de cuenta. Él no me ha pagado. Y a lo mejor siguen en la fase de reconciliación y la cumplieron. A veces dice, es que nosotros modificamos la sentencia, pero a la hora que nosotros ejecutamos sentencia no nos fijamos si se modificó o no. Nosotros solo leemos qué es lo que decía la sentencia. Y de esa forma la debe de cumplir. En algunos casos han habido madres que sí ya dicen, es cierto, él me dio tanto. Entonces se comienza a restar hasta que se define. Pero siempre está el asunto de querer cambiar el peso, el centavo, el 100. ¿Por qué? Porque a veces la gente está inconforme con la decisión. Entonces al final, lo que uno procura lograr es que esa tutela judicial efectiva que dice la Constitución Política, que culmina con la satisfacción de la parte que tiene un derecho, se cumple. Y es por eso que yo siempre, para ir a la pausa, hago este comentario y voy a la pausa, doctor, siempre recomiendo que una vez que se termina la relación, trate de alguna manera de terminar de la mejor forma. O sea, no tener que recurrir a usted, ni a los jueces primero, ni a la segunda, ni a la parte administrativa de mi familia, sino que arreglémonos. Mira, yo estoy en la responsabilidad de asumirlo, de educación, poner de acuerdo, pues. Porque cuando se pone un tercero en medio, difícilmente cualquier decisión que tome va a ser vista por alguna de las partes como bien. La otra va a decir, ve, el juez se parcializó, el juez se fue con la mujer porque es mujer y me están fregando a mí porque soy hombre nada más, y entonces los juzgados son hombres. Incluso, lo menciono solamente como ejemplo, el doctor Barberena, incluso lo señalaron de parcializarse a favor de un hombre en uno de los casos. Y un tribunal interno en la corte determinó que el doctor aplicó la ley como debía aplicarse, para que vean pues que hay casos también en los que el hombre reclama, por ejemplo, que quiere ver a su hijo o a su hija y la expareja no deja que lo haga sin que haya razones, porque es que él es borracho, es que él es drogadicto, es que él es un peligro. Nada de eso, simplemente no quiere. El juez ejecutó la sentencia, ella se quejó, hubo un tribunal que valoró el asunto de la queja versus la actuación del juez y dijo que el doctor Barberena tenía la razón, para que vean que hay de todo en esto, no es un asunto de parcialización. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos seguiremos conversando con el doctor, pero también le daremos espacio a ustedes. Aquí hay varios mensajes ya en el Facebook sobre el tema, porque sé que hay cantidad de familias que tienen que ver con esta situación, la están pasando o están viendo que se les viene en el camino este tipo de problemas y que les gustaría tener algún tipo de conocimiento de parte del judicial. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Disfruta de Café con Vos. Hay que buscar cómo prevalezca el amor y el entendimiento. Cuando hay este tipo de situaciones se pone compleja. El amor debe prevalecer y Joyería Garzón los espera con un súper descuento para enamorados de un 20% en joyas de oro. No se pierdan esta promoción abierta del 9 al 16 de febrero. Vaya Joyería Garzón, que siempre ha estado al lado de sus clientes, ahora en la planta baja del Metrocentro más cerca de usted. En Joyería Garzón usted encuentra tradición, calidad, garantía y sobre todo amigos. Saludamos a nuestros amigos Rafael y Daniel Garzón, que han confiado en este programa y nos están haciendo parte de esta promoción que usted debe aprovechar al máximo. Doctor, aquí hay mensajes, dice por acá uno de ellos: ¿qué tal, Luis? Hay un problema con eso de la demanda alimenticia. Una amiga tuvo que pagar 20,000 córdobas a un abogado para enjuiciar al padre irresponsable de sus hijos. El detalle está en que tuvo que prestar ese dinero para poder hacer el juicio. ¿Y qué pasa cuando hay pobres madres solteras que no cuentan con dinero para pagar
un abogado. A esta persona le adelanto, porque le voy a dar la palabra al doctor, que hay defensoría pública y ahí hay espacio para la gente que no tiene recursos. Hay defensores públicos que les pueden dar el servicio de manera gratuita, pero tienen que demostrar que no tienen la plata para hacerlo. Así es, ¿verdad, doctor? ¿No? Así mismo. Los que actúan con abogados privados, evidentemente los abogados cobrarán sus honorarios y en eso, pues, en ese tema no me meto porque no es competencia. Sin embargo, pues los casos de las personas de escasos recursos económicos y que quieren más hacer prevalecer los derechos de sus hijos, ahí está la Defensoría Pública, y los defensores públicos son personas especializadas en el tema de familia, porque solo en eso pasan, ese es su trabajo. Entonces, efectivamente, yo considero que la Defensoría Pública es un buen soporte para representar a cualquiera persona que demande. Vamos a abrir los teléfonos para que la gente pueda participar también. Otro mensaje que dice lo siguiente por acá. Me estoy separando de mi esposa. No nos pudimos arreglar más. Tengo un serio problema. El que ha sido proveedor en la mayoría de las cosas de la casa soy yo. Pero vivimos en una casa que construyó con mis fondos, aunque el terreno es de ella. ¿Qué podemos hacer para solucionar esta situación? Alguien me ha dicho por ahí que si un ladrillo puse sobre ese terreno, ese ladrillo es de mi esposa, aunque ella no haya comprado ese ladrillo. ¿Qué me tiene que decir el doctor al respecto, doctor? Mire, hoy en día el Código prevé el régimen económico matrimonial y nos ofrece 3 alternativas: la comunidad de bienes, la separación de bienes y la sociedad de gananciales. Sin embargo, cuando nosotros nos casamos y no decimos cuál es el régimen económico mancomunado, que decidimos, separados. Pero si no lo decidimos, lo decide la ley. Y el régimen económico legal que tenemos es separación de bienes. Okay. Por tanto, si ese señor no tiene ningún sistema económico elegido en su matrimonio, es la separación de bienes. Lo tuyo es tuyo, lo mío ¿Pero es qué haces mío. ¿qué haces con la casa construida? Por eso. Entonces, el terreno es de ella, dice. Ahora, y yo la construí. Es que ahí entran a jugar otros factores. Hay hijos de por medio. ¿Cuántos hijos son? ¿Son discapacitados o son hijos comunes? ¿Qué edades tienen? ¿Por qué? Porque la autoridad judicial lo que le faculta el código es para afectarlas con el uso y habitación, independientemente que esté a nombre del padre o de la madre. Y el uso y habitación es en favor de los hijos. Y evidentemente se queda gozando de ese uso y habitación quien se queda cuidando a los hijos. Si se queda cuidando a los hijos del padre y la propiedad de la madre, efectivamente el padre queda hay viviendo quienes en el piensan, techo. doctor, que cuando hay hijos, y bueno, es decir, se da por hecho que si hay hijos, es la mujer la que tiene, como decimos, va a quedarse con la casa porque los hijos no tienen dónde ir. O sea, no hay dónde se va a ir la mujer, dicen, si al final, pongámosle que la casa no sea de ella, es del que está, del demandado, pues en este caso. Ya no tiene dónde irse y tienen 2 hijos en común. Y entonces ahí donde el juez dice, ni siquiera toma en cuenta que, bueno, y ahí, ¿y dónde me voy? Yo como hombre, ¿dónde me voy? ¿Qué pasa conmigo, con mi inversión, con mi casa? ¿La pierdo entonces solamente porque ella es la que tiene los hijos? Es que los jueces los jueces y las juezas no afectamos dominio de propiedades. No los afectamos para nada. Nosotros lo que tenemos la posibilidad, y así lo regula el código, es darlos en uso y habitación en favor de los menores. Hipotéticamente, si fuera mi caso y la casa es de mi esposa y en el divorcio yo me quedo cuidando a mis hijos, quien se va de la casa es mi esposa, que a ese momento ya va a ser mi ex esposa, y me quedo yo con mis hijos porque ellos tienen el uso y habitación y yo estoy cuidando. Que en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor la casa es del padre, se divorcian y tienen hijos menores de edad y se le otorga el uso y habitación a los menores, pero quien se queda en la casa con los menores, ¿quién es? El que tiene el cuidado y crianza. Ya. Pero el derecho de pedir el cuidado y crianza es de los dos, es de padre y de madre. No hay preferencias en ese sentido. Lo que pasa es que hay que probar de que quién es el más idóneo. Y la idoneidad tiene que ver con 3 elementos principales. Primero, ¿cuál es la actitud de la persona? ¿Cuál es la aptitud? ¿Y qué opinan nuestros hijos? Entonces, con esos 3 elementos es donde uno viene y dice, lo que más le conviene a estos menores es esto.
Hay elementos que se van tomando en cuenta en el momento que se va desarrollando el juicio. Dice Brenda Ibarra, hola, buenas noches. En el caso que exigen pensión a los padres, estos no tienen derecho de ver notas de sus hijos para ver cómo van. ¿No puede uno exigir eso, es decir, ver el rendimiento de los muchachos en la escuela? Importante esa pregunta porque, miren, en los divorcios, una de las cosas, como ya decía, que se decide régimen de comunicación y visita y cuido y crianza. A veces en los divorcios se quiere entender, y es mal entendido, de que si yo me separo de mi esposa, yo ya no puedo ir a traer las notas de mi hijo al colegio. Como que si yo no lo puedo visitar en el colegio. Como que si yo no puedo ir a la promoción de él. Como que si yo... O sea, no. Uno no queda privado de la autoridad de padre. Y si se le quiere privar, también hay mecanismos para es una sanción. Exactamente. Es una sanción y es un procedimiento judicial. Me explico. El hecho de darle el cuidado y crianza de un hijo a una madre o a un padre no es que tiene las decisiones absolutas. Ok, vamos a pasar con llamadas telefónicas, 3 de una sola vez para que aprovechemos el tiempo, que el doctor tenga el tiempo de responderlas. Aló. Les pido brevedad, por favor, con sus comentarios o sus preguntas. Aló. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Sí, quiero hacer una pregunta. La escuchamos, amiga. Tengo una hermana en España que tiene un niño en Jinotega y ella quiere llevárselo a España. Sí. ¿Ella puede entablar algún tipo de acción? Siempre y cuando el papá vive en Jinotega con el niño y supuestamente le da atención. Ok, gracias. Vamos con la siguiente llamada, que se puede sacarlo del país. Me quedo más o menos. Vamos con la siguiente llamada. Aló. Así es, muy buenas noches, Luis. Sí, adelante. Quería preguntarle a tu invitado de Luis, por favor, rápidamente, si un comisionado da un amparo policial. Ajá. Y entonces este mismo comisionado no ejecuta y no activa ese amparo, ¿qué puede decirnos él? ¿Qué está haciendo este comisionado? ¿Es un papel mojado o está fuera del lugar? Por favor, ¿qué puede explicar de esa pregunta? ¿Qué hace un comisionado cuando da un amparo y él mismo no ejecuta el amparo que él mismo dio, el amparo policial? Ok, gracias por su llamada. La siguiente llamada, la última. Aló. Bueno, la perdimos, doctor. Bien, entonces, con la primera pregunta de la mamá que está en España y que el hijo está en Jinotega. Miren, a veces las personas que tienen a sus hijos, que viven en el exterior y tienen a sus hijos aquí en Nicaragua, a veces ellos requieren de algún documento para a veces legalizar el estatus migratorio de sus hijos. Podérselo llevar y que lleguen allá con una residencia, ya sea permanente o temporal, depende del país, y que requieran ellas tener la representación legal de sus hijos en aquel país mientras ellos estén. Entonces, ellos pueden demandar en la sede judicial perfectamente eso, sin necesidad de afectar la autoridad ni la responsabilidad paterna. Porque a veces se va la madre a trabajar, se queda el padre con los hijos o con la familia paterna, pero sí hay una acción judicial que se puede emprender que es que se lee la representación legal mientras el niño esté en el otro lado. Y con el segundo, con el amparo policial o judicial. Que hay un comisionado que dice que no cumple con el amparo. No por sé. eso, pero es que habría que ver el amparo en qué sentido. En materia de familia, nosotros no tenemos ningún tipo de amparo. En materia de familia, nosotros decretamos uso y habitación del bien, sea de la mamá o sea del papá, para proteger a menores de edad. Ya si es amparo por cuestión de dominio, como se dice, ¿no? Si el amparo es en la posesión por efectos de discutir posesión o dominio de propiedad, eso es competencia de los civiles, no nos corresponde a nosotros. Y si es un amparo de la vivienda por asuntos de persecución penal, es de los jueces penales. Dice por acá. Familia no. Ok, la última consulta en el Facebook, Rodolfo Cuadra Rivera dice: ¿es correcto que se quite la pensión alimenticia sobre los ingresos brutos sin deducirles el INS e IR? En algunos casos, estos impuestos suman más del 20% de los ingresos. El Código de Familia es claro. Lo que se afecta son los ingresos netos, pero aclarando que solamente se respeta como deducciones INS e IR. No es que yo le debo a la cooperativa y que al comisariato y que me hicieron un préstamo personal el empleador. No, eso no juega. Juega el INS y el IR restado del salario bruto, el neto con eso, de ahí es donde se tasa la pensión.
pero no es pues que me van a afectar. Último mensaje, hay mujeres que hay mujeres que ignorantemente piensan que no tienen obligaciones para con los hijos. Y en estos días es una realidad innegable que hay mujeres que abandonan a sus hijos por vivir la vida, y hay padres machistas orgullosos que asumen todo, y mujeres vividoras que piensan que no tienen obligaciones. ¿Qué piensa el juez cuando se le presenta un caso de esto frente a sus ojos? Yo creo que más bien ahí lo que podemos analizar es la conducta personal de madre o de padre, ¿ya? Porque ya como ella menciona que hay padres que en determinado momento se separan, se quedan con sus hijos y dicen no necesito nada de ella, violentando los derechos de sus hijos. También hay mujeres que son muy orgullosas y que se separan y dicen con solo que me separé ya me quité un problema, y que no mire a mis hijos, no quiero un peso, nada, no quiero un peso, no quiero nada, exacto, violentando los derechos de sus propios hijos. Entonces de esas actitudes tenemos en los dos sectores, ¿ves? Pero cuando hay conductas irresponsables, que es para andar en la parranda, que yo vengo, me irresponsabilizo de mis hijos, la ley prevé sanciones, con privar de la autoridad parental, prevé las demandas de alimentos, prevén un sinnúmero de cosas que las madres pueden intentarlo y los padres. Gracias, doctor Barberena, por habernos acompañado. Es un placer siempre tenerlo para que no se me pierda. Allá, Nelly, ya saben que no se me pierda el doctor. ¿Ah? Ya mira cómo la gente siempre se inquieta con la presencia del doctor Barberena, que nos ayuda a entender un poquito más nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y nuestros deberes. Gracias, doctor. Regálame un segundo. Sí. Quiero felicitar por este medio a mi nieta Citlali Barberena Rivera, que está cumpliendo hoy 5 años, y espero que la esté pasando bien junto con su papá y su mamá. Y ahí llego yo. Felicidades a su nieta, amigos televidentes y oyentes, a ustedes gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.